de Dios. La hermana Soledad estuvo cantando rancheras y el pueblo allá se alegró. Gloria al Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Amén. Vamos a ir a Revelations chapter 2, verse 1, and we need the other microphone. Hallelujah. Amén. Apocalipsis 2, 1. Dice la palabra de Dios, yo voy a leer un versículo, después lo lee. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, digan todos, 7 estrellas. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. To the angel of the church of Ephesus write, these things says, he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Voy a parar aquí, hermano. Le voy a pedir, perdón, si usted no está enfermo, por favor póngase de pie cuando se lee la palabra de Dios. Es bien importante. Si está malito de los pies está bien, pero in respect to the word of God, we gotta stand every time we read the word of God. Verse 2. Verse 2 says, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor, digan todos, por amor de mi nombre, y no has desmayado. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly, remove your lampstand from its place, unless you repent. Verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Verso 7, el que tiene oído, ¿cuántos tienen oído? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. He who has an ear, let him hear the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Aleluya. Hasta ahí la palabra del Señor. Read to there the word of God. Vamos a orar en este momento. Let's pray in this moment. Bendito Dios poderoso, Blessed Almighty God, te damos gracias en esta tarde we give you thanks this afternoon por haber podido llegar a tu casa, for allowing us to come to your house, casa de oración. this house of prayer. Te pedimos, oh Dios, We ask you, O Lord, que nos to hables. speak to us. Sentimos We feel que ya vienes por tu iglesia, that you are coming for your church, que la trompeta está a punto de sonar. that the trumpet is to sound. Dígale, no me quiero quedar aquí. Say, I don't want to stay behind. Yo quiero estar listo I want to be ready para cuando lleves tu for iglesia. when you take your church. En el nombre poderoso de In the Jesús. powerful name of Jesus. Amén, amén, amén. Amen. Pueden sentarse, hermano. You may be seated. Brother. Si está al lado de alguien, dígale, If you're next to somebody, tell them, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. hear what the Spirit says to the church. Muchos no lo están haciendo. A lot of you aren't doing it. Ahora lo voy a volver a decir. Dígale a su vecino, Tell your neighbor, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. hear what the Spirit says to the church. Amén. Aleluya. Escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. To the angel of the church of Ephesus write. Esas cartas son estilo profético, These letters are prophetic style, pero es un mensaje para todos los tiempos. but it's a message for all time. La palabra de Dios no pasa de moda. The word of God does not go out of style. Han habido muchos libros There have been many books que han sido muy that have importantes, been very important, muy notables, very notable, y han sido premios Nobel and have received Nobel Prizes de literatura. of literature. Pero la gente los compra y los lee But the people buy them and read them, y pasan de moda.
and they go out of style. Pero hay un libro que nunca pasa de But moda. there's a Bible that never Y es la bendita palabra de Dios. and it's the blessed word of God. Él dijo en Mateo capítulo 24, He said in Matthew chapter 24, el cielo y la tierra pasarán, heaven and earth shall pass, mas mis palabras nunca pasarán. but my word shall never pass. Sécase la hierba, Whether the weeds dry up, marchítese la flor, whether the flower mas la withers, palabra de Dios permanece para siempre. the word of God remains forever. Esta palabra fue escrita hace más de 2000 años atrás This word was written more than 2,000 years ago para las iglesias del Asia Menor, for the churches in Asia Minor. pero también nos habla a nosotros hoy en el siglo XXI. But it also speaks to us today in the 21st century. Y si en esos días ellos se saludaban And if those days they greeted each other y decían Maranata, and they'll say Maranatha, queriendo decir Jesucristo viene, saying Jesus Christ is coming, ¿cuánto más hoy nosotros estamos cerca de ese momento? how much closer are we to that moment? Jesucristo viene por la iglesia, Jesus Christ is coming for the pero Él church. no se va a llevar a cualquiera en la iglesia. But he's not going to take just anybody. La iglesia son los que están bañados con la sangre de The Jesús church are those that are clothed in the blood of Jesus a través del bautismo en el nombre de Él through baptism of the name of Jesus, y que han guardado sus vestiduras limpias por dentro y por fuera. and have kept their clothes clean from the inside and out. O sea que están viviendo en santidad. It's saying they're living in Oh, holiness. hermano, hay un desespero en mi alma There's a desperation in my soul como pastor de esta iglesia, as a pastor of this church, como pastor de su alma, as a hermano. pastor of your soul. El Señor me va a llamar a cuentas por su The alma. Lord is going to call me to account for Por your eso soul. voy a predicar o enseñar la palabra de That's Dios why I'm going to preach or teach the word of God hasta que la trompeta suene. until the trumpet sounds. Pero mi responsabilidad es My responsibility is enseñarla, to teach it, entregarla, to give it, y su responsabilidad and es your responsibility obedecer la palabra. to obey the word. Si la trompeta suena hoy o mañana, If the trumpet sounds today or o tomorrow, en ese año, cuando sea, or this year or whenever, yo voy a haber entregado mi trabajo I will give my word y lo he hecho lo mejor posible. and know that I did my Pero best. depende de cada uno de nosotros. But it depends, every one of us. Después de que Juan, el apóstol amado, After John, the beloved apostle, sufrió mucha persecución, suffered a lot of persecution, torturas. torture, Hermanos, los 12 apóstoles brothers, the 12 apostles fueron were torturados tortured, y la mayoría murieron en tortura and the majority of them were died. por causa del evangelio. They were killed because of the El único gospel. que no murió así instantáneamente fue Juan. The only one that did not die like this was John. Los historiadores dicen que lo tiraron a una caldera de aceite hirviendo The historians say that they threw him into a cauldron of boiling oil, y él salió nadando de allí. and he came out of there swimming. Y como no murió, lo tiraron a la isla de Pasmos. And since he didn't die, they cast him into an island. Es una isla allá en el Mediterráneo, hermano. It's an island in the Mediterranean. Es una isla rocosa, volcánica, It's a rocky, volcanic island donde no hay sino lagartos. where there's nothing but lizards. Allí llevaban los peores presos, hermano, They would send the worst prisoners there. a unas minas que habían allí de metales There are some mines of precious metal, y los hacían trabajar arduamente. and they would make them work hard. Allí tiraron a nuestro apóstol Juan They threw our apostle a John ver si se moría allí, hermano. to see if he'll die there. Pero él no murió allí, But he didn't die there, porque uno no va a morir en la víspera, hermano. because we're not going to die in Uno suffering. muere cuando Dios se lo va a llevar, hermano. You die when Aleluya. God takes you. Y de allí fue donde él recibió la visión del Apocalipsis, And that was where he received the revelation of the end times. la revelación de los últimos días. The revelation of the end times. Amén. Él dice que estaba en el día del Señor en ayuno y oración. It said, the Bible says he was in the day of the Lord in fasting and prayer. Y vino un ángel y le dijo, ven, yo te llevaré y te mostraré lo que ha de ser. And an angel came and said, come, I shall show you what we will do. Y el Señor le habló y le dijo, yo soy el alfa y la omega, And the Lord spoke and said, I am the Alpha and Omega, el principio y el the fin, beginning and the end, el que es, el que era y el que ha de venir, he who was, who is, and is to el come, todopoderoso, the Almighty, el que estuvo muerto, he who was dead, pero ahora vivo but now lives por los siglos de los siglos. forever and Y ever. tengo las llaves del Hades y la muerte. And I have the keys to hell. Y el que cree en él, aunque esté muerto, va a vivir. And those that believe in him, those Lo that que are usted dead will live. necesita para vivir es creer en él. What you need to live is to believe in him. Y la palabra creer quiere decir obedecer su palabra. The word believe means
to obey His Oh, word. si usted no se ha bautizado, hoy es el día de If bautizarse. you haven't been baptized, today is the day to be Si usted no ha baptized. empezado a vivir en santidad, este es el día de empezar a vivir en santidad. If you haven't lived in holiness, today is the day to Si usted no ha start. empezado a servir a Dios como Él merece, hoy es un día de nuevo comienzo. If you've thought to serve God the way you should, today is a new beginning. El Señor está llamando por últimas veces. The Lord is calling once again. Déjeme decirle, hermano, And let me tell you, el brother, Espíritu me está hablando, the hermano. Spirit is speaking El to you. Señor le habló a Judas muchas veces también. The Lord spoke to Judah many times. Y Judas no quiso entender. And Judas did not want to Y listen. por eso terminó ahorcado. That's why he ended hanging himself. Y hoy su alma está en el infierno. And his soul is in hell. Y el Señor está hablando mucho hoy. And the Lord is speaking on Tratando de que alguien entienda. trying to make someone De understand que alguien vuelva. that in somebody El to Señor no return. lo va a condenar. The Lord's not going to condemn them. El que se condena es uno mismo We condemn ourselves por no obedecer a la palabra de Dios. by not obeying the word of God. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? How many want to obey ¿Cuántos God? quieren estar listos para el rapto de la How iglesia? many want to be ready for the rapture? of ¿Cuántos the church? dicen gloria a Dios? How many say praise the Lord? Hermano Douglas, cuando Juan escuchó la voz del Señor, Brother Douglas, whenever God heard the voice of the Lord, como voces de trueno y de muchas aguas, like the voice of many rushing waters, dice la Biblia que él cayó como muerto. the Bible says that he fell as a Pero dead le man. dijo, levántate, yo soy. But he said, arise, I am. Y cuando él volteó a mirar, When he turned to look, miró a uno, he saw one amén, con las 7 estrellas en la mano with the 7 stars in his y hand, con los 7 candeleros alrededor de él. and with the 7 Y candlesticks. le dijo, ven acá, yo te voy a mostrar el misterio de las 7 He estrellas said, come to me, I will show you the mysteries of the 7 y de los stars 7 candeleros. and the 7 candlesticks. Por favor, póngame la lampstands. escritura allí, Apocalipsis 2, 1, 2. Revelations 2:1. Y me la deja allí, vamos a ir caminando sobre ellas. Y le dice, las 7 estrellas He says the 7 stars son los 7 pastores are the 7 pastors de las iglesias of the churches de Jesucristo. of Jesus Christ. Y los 7 candeleros And the 7 lampstands son las 7 are iglesias. the 7 churches. Ahora, escuche, el número 7 Now listen, the number 7 es el número de completación. it's the number of completion. Es el número perfecto. It's the perfect number. Es el número que no tiene fin. It's the number that has no end. Usted lo oye muchas veces. You hear it many times. El Señor creó hizo toda la creación en 7 días. The Lord created all creation in 7 days. Él le dijo a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7. He told Peter, you have to forgive 70 times 7. Y él habla de las 7 iglesias, los 7 candeleros, And he talks about the 7 churches, the 7 lampstands, 7 estrellas. 7 stars. Amén. El 7 es el número de Dios. 7 is the number of God. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. He says, to the angel of the church in Ephesus I write. Amén, amén. El ángel de la iglesia es el pastor, hermano. The angel of the church is the pastor. No porque yo sea el pastor aquí, pero le estoy enseñando. Not because I'm the pastor here, but Que I'm tal vez teaching. un día el Señor te manda a tu país y cuando estés allá tienes que entender estas cosas. And maybe one day God will send you to your country and you have to understand. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. To the angel of the church of Ephesus I write. Amén. Dios siempre le habla primero al ángel de la iglesia. God always speaks to the angel of the church. Hay first. muchos que han caído porque creen que saben más que el pastor. There are many that have fallen because they O que believe son they know más more, santos que el pastor. that they're more holy than the O que pastor. tienen bueno, no, Dios le habla al pastor, No, hermano. God speaks to the pastor. Escribe al ángel de la iglesia en To Éfeso. the angel of the church of La Ephesus, palabra I write. ángel significa mensajero, The word angel means messenger, ya sea terrenal whether it's earthly o sea celestial como los ángeles. or heavenly. Like ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Pero en este caso habla al que predica, in this case, he's talking to the one that preaches, al que lleva el mensaje de to Dios. the one that carries the message of God. Dios no le dio a los ángeles del cielo predicar la palabra. God didn't command the angels of heaven to preach the word. Lo despreciado del mundo llamó Dios From the rejected of the world, God has para called predicar la palabra del Señor. to preach the word of God. Nunca diga este hermanito, ¿por qué me va a predicar a mí? You never say, oh, who's this guy preaching to me? Si él ni se graduó del colegio bíblico. If he didn't even graduate Bible college, Juan no se graduó del colegio bíblico. John never graduated Bible Pero college, Dios le habló a él. but God spoke Y él to him habló a los pastores de las and iglesias. spoke to the pastors of Ay, the church. hay mucha gente que habla del pastor There are many people that talk about the y se pastor refieren a él de diferentes formas. and refer to him in many ways. Unos le dicen reverendo, Some say reverend, otros le dicen pastor, others say pastor, obispo, bishop, otros le dicen
cosas muy malas. Others call them many bad things. No voy a decir lo que dicen. I'm not going to say what they say. Amén. Ladrones, impostores. Thieves, imposters. Amén. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Let me tell you something. De los pastores se encarga Dios. God will take care of the pastors. Yo estoy hablando sanidad, hermano, para su vida. I'm talking about healing for your life. Si usted quiere ser bendecido, If you want to be blessed, no hable mal del pastor. don't speak wickedness. No hable against mal the de los pastor. pastores. Don't talk bad of the Ah, es que tal pastor hizo tal cosa. De él se encarga Dios. Oh, it's because this pastor did Déjelo en las manos de Dios. Leave it in God's Ore hands. por la salvación de su alma Pray for the y salvation ore of the por los que soul, han escuchado la palabra a través de él. and for those that have heard the ¿Cuántos word dicen from gloria a Dios? him. Praise God. Yo he aprendido a través de esta vida que he vivido I've learned through this life I've lived que si amo y apoyo a mi pastor, that if I love and support my Dios pastor, me bendice a mí. God would bless me. Yo tengo un pastor. I have a pastor. Aquí en Pittsburgh está. He's in Pittsburgh. Aleluya. No es perfecto. He's not perfect. Es un hombre de carne y hueso como todos He's nosotros. a man of flesh and blood, like Con all of us, necesidades y with defectos. needs and defects. Amén. Pero es mi pastor. But he's my pastor. Y yo lo amo porque me trajo la palabra de salvación. And I love him because he brought the word of Él salvation. nunca ha dicho, hermano Rojas, tenga este cheque para que salga de esa necesidad. He's never said, Brother Rojas, here's this check so you can get out of that need. Pero me ha dado una palabra de fe But he's giving me a word que of no me ha faith ayudado solamente a salir de esa necesidad, that has not only helped me out sino of that de need, todas las necesidades que se me han presentado en la vida. but all my needs that I've had throughout my ¿Cuántos life. dicen gloria a Dios? En Jeremías capítulo 3, verso 15. Jeremiah 3:15. Dice, os daré pastores según mi corazón, He says, I shall give you pastors according to my heart que os apacienten con ciencia y con inteligencia. that shall care for you with knowledge and intelligence. O sea que Dios es el que da, el que pone a los pastores. So it is God who places these pastors. Si alguien se pone de pastor él mismo, If someone puts themselves as a pastor, la va a ver muy dura, it's going to go really bad. porque es un trabajo que requiere que sea enviado por Dios. Because it's a job that must be set by Hay God. diferentes dones o oficinas, dice en inglés. There are many offices or gifts. the Bible Amén. says. En Efesios capítulo 4 habla de los diferentes ministerios. Ephesians 4 talks about the different ministries. Dice que a unos llamó a ser apóstoles, He said he called some to be apostles, a otros profetas, others prophets, a otros others evangelistas, evangelists, a otros maestros others masters, y a otros pastores and others pastors, para la edificación del cuerpo de for Cristo. the edification of the Amén, body. aleluya. Pero déjeme decirle, hermano, ore por su pastor. But let me tell you, pray for your pastor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 17, amén, obedeced a vuestros pastores The Bible says in Hebrews 17, obey your pastor y orad por ellos porque ellos velan por vuestras almas, and pray for them, for they worry for your soul, como quienes han de dar cuenta, as those that are to give account, para que lo hagan con gozo so that they may do it with y, joy y no quejándose, and not complaining, porque esto no es provechoso. because this is not good for you. ¿Usted quiere bendición para su vida, hermano? Do you want blessing for your life? Oiga la palabra que le habla a su pastor. Hear the word that your pastor Pero speaks. no solamente óigala, But hermano. don't just hear it. Póngala por obra, hermano. Put it to work. Ahí es donde usted va a ser realmente bendecido, hermano. That's where you'll be truly Yo he blessed. visto familias, hermano. I've seen families, Preciosas familias. precious families, Pero se han descuidado they've been careless y le han puesto oído a gente que no tiene temor de Dios ya. and have listened to people that don't have fear of God. Y se han levantado a hablar contra sus pastores. And they've started to speak wickedness against their Y he pastors. visto familias completas perdidas, hermano. And I've seen complete families lost. Gente que iba para el cielo, People that were going to heaven ahora van en una dirección equivocada. now are going in the wrong direction Simplemente porque no escucharon, simply because they did not listen amén, al ángel de la iglesia. to the angel of the Si no, pregunte allá en Números capítulo 16. Now go and read Numbers 16. Cuando Coré se levantó contra When Moisés Corey arose against Moses, y dijo, ¿será que solamente Dios le habla a Moisés y a nosotros no? he said, is it that God only speaks to Moses and not to us? Y se levantó con arrogancia, He arose with arrogance, orgullo, with pride, y se le pegaron una cantidad de príncipes del pueblo and some princes of the people came near him y se los tragó la tierra, hermano, in the earth, delante de los swallowed ojos them de whole todo el pueblo. before the eyes of all Yo the no, people. yo no quiero ser como Coré. I don't want to be like Corey. A mí cuando han venido a hablarme de mi pastor, Whenever they've
come to Digo, speak wow. bad of my pastor? Hermano, perdóneme, pero yo no quiero escuchar eso. I said, brother, forgive me, but I don't want to hear that. Yo no quiero maldición sobre mi vida. I don't want a curse on my Yo life. quiero ser como David, I want to be like David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, a man according to God's heart. que fue ungido para ser rey. He was anointed to be king. Amén. Y el líder que tenía sobre su vida And the leader he had on his empezó a fallar. life started to fail. Y no solamente eso, And not just lo that, empezó a perseguir a él. he started to persecute. Y cuando Dios lo puso a su lado, And hermano, when God put him at his side, los compañeros le dijeron, mátalo, David. his companions said, kill him. ¿Y sabe qué dijo David? And you know what David said? Líbreme Jehová, Long live the Lord. líbrame Jehová de tocar al ungido de Dios. I will not touch the anointing of God. Y por eso fue un hombre de acuerdo al corazón de And Dios. that's why he was a man according to the Y heart Dios of lo God. bendijo grandemente. And God blessed him mightily. Se refiere también aquí en este versículo He also refers in this verse a los 7 candeleros de oro. to the 7 candlesticks of gold. Candelero el que mantiene la luz encendida. It is what maintained the light lit. Y throughout. esos candeleros son las iglesias. And these are examples of the church. La iglesia es la que mantiene la luz encendida en este mundo de tinieblas, hermano. The church is what maintains the light lit in this world. El que se aleja del candelero se acerca a las tinieblas. Those that stray from the lampstand are those that bring El darkness. que se aleja de la iglesia se está acercando a las tinieblas de este mundo. Those that stray from the church go near to the darkness of the Pero world. tienen que regresar otra vez a la But they luz. must return once again to the light. Amén. Y el centro de la iglesia, In the center of the el church, dueño de la iglesia, owner of the el que church, creó la the iglesia, one that believes, es Jesucristo. is Jesus Y él Christ. dijo, yo soy la luz de este mundo. And he said, I'm the light of El this que a world. mí viene no andará en He tinieblas. who cometh before Y me luego él shall le not dijo a la iglesia, And then he said to the church, vosotros sois la luz del mundo. you are the light of the world. Nosotros somos la iglesia del Señor. You are the church of Dele the un Lord. aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Give the Lord a hand praise. Y catarabashaya. Aquí comienza el mensaje a las iglesias. The message to the churches begins here. Aleluya. Y el Señor nos está hablando a nosotros. And the Lord is speaking to us. Escúcheme, hermano. Listen to me. Apocalipsis capítulo del 1 al 4. Revelations 1 to 4. Dios está hablando de la iglesia. God is talking about the church. Escucha esto. Listen to this. Pero después del capítulo 4, But after chapter 4, ya no se vuelve a hablar de la iglesia. he doesn't talk about the church anymore. ¿Me está escuchando? Are you hearing me? Porque la iglesia ya se ha ido de este mundo, hermano. Because the church had left this world. Amén. Nosotros creemos We believe que la iglesia no fue fundada that the church was not founded para pasar por la gran tribulación, to go through the great tribulation, para el día de la ira de Jehová. the day of fury of the Lord. La iglesia es como el arca de Noé, hermano. The church is like the ark of Noah. Cuando, antes de que empiecen a suceder todas esas cosas, Before these things happen, escúcheme, listen, la iglesia va a ser tomada de este mundo. the church is going to be taken from this Hermano, world. sería bueno que escuchara esto. Brother, it'd be good A for you to veces listen solamente to. escuchamos predicación por la enseñanza. Usted le va a poder decir a alguien más de qué se trata esto. It's good to listen to teaching so you can talk to others. ¿Sabe por qué estoy yo hablando de esto? Do you know why I'm talking about this? Porque cuando mi pastor hablaba de eso, yo paraba la oreja It's because when my pastor would speak to this, I y se, would listen. y se quedó en mí. And it stated, La iglesia no se escucha después del capítulo 4 de Apocalipsis, hermano. the Bible doesn't mention the church after chapter 4. Hasta el capítulo 19, Up till chapter 19. cuando vuelve a aparecer delante del Señor When it appears once again before the con Lord sus coronas, with their crowns, con palmas, with con vestidos blancos, with white garments, alabando a Dios por los siglos de los siglos. praising God forever and ever. Usted no tiene que pasar por la gran tribulación. You don't have to go through the great tribulation. Usted no tiene que recibir la marca de la bestia. You don't have to receive the mark of the beast. Usted no tiene que pasar por tortura. You don't have to go through torture. Lo único que tiene que hacer en esta tarde All you es need to do today is escuchar, hear, oír y poner en práctica lo que el Espíritu le habla a las iglesias, hermano. Porque el Señor ya viene por la iglesia. because the Lord is coming for the church. Comienza la carta a la iglesia en Éfeso. He begins the letter to the church in Ephesus. Digan todos, Éfeso. Everybody say Ephesus. Éfeso era una de las iglesias más grandes que había. Ephesus was one of the biggest churches that there were. Una de las ciudades más grandes que había antes. It was one of the biggest cities that there were. Es en lo que hoy es Turquía.
That's what today is Turkey. Turquía es lo que divide el oeste del este, Turkey is what divides the east from the west. Europa de Asia. Europe from Asia. Amén. Estaba en un sitio estratégico. It was in a strategic place. Y por eso Dios le habla primero a ellos. And that's why God speaks to Tú them también first. estás en un sitio estratégico, hermano. You're also in a strategic place. Estás en Estados Unidos. You're in the United States. Amén. Y nosotros tenemos facilidad de hablarle a las demás partes del mundo. And we can easily speak to other places Y, in the y world. tenemos que aprovechar esa And we oportunidad. must take advantage of this. Aleluya. Éfeso era una ciudad como de 200,000 personas, hermano. Ephesus was the city of like 200,000 people. Pero era una de las ciudades más paganas del mundo. But it was also one of the most pagan cities of the Era world. allí donde adoraban a la diosa Diana, That was where they served the goddess Diana, la diosa de la cacería y de la fertilidad. the goddess of hunting and of fertility. Se llevaban a cabo terribles sacrificios allí, hermano. They would make terrible sacrifices there. Amén. Había un templo que sentaba como 20,000 personas. There was a temple that sat like 20,000 people. La iglesia allí fue perseguida duramente, The hermano. church was persecuted heavily there. Los hermanos sufrieron martirio allí The brethren suffered martyrdom there por causa del nombre de Jesucristo. because of the name of Jesus. Aún si usted va hoy en un tour de los que hacen allá, And if you go today to a tour that they do out le van there, a llevar donde hay cruces todavía. they're going to take you where there are crosses, still. Marcas donde estaba la iglesia del nombre de Jesús. Marks of where the church was. Los hermanos hicieron estatuas de Pablo y de Juan, que fueron los fundadores de la iglesia en Éfeso. The brothers made statues of John and of Peter or Paul. Pablo fue el que fundó la iglesia en Éfeso. Paul was the one that founded the church in Ephesus. Y Juan pasó sus últimos días de su vida pastoreando la iglesia en Éfeso. And John spent the last few days of his life ¿Cuántos pastoring. dicen gloria a Dios? Praise God. Comienza el capítulo diciendo The next chapter starts saying que el Señor tiene las 7 estrellas en su mano. that the Lord has the 7 stars in his hand. O sea que Él es el pastor de los It's pastores. saying he is the pastor Él of es pastors. el dueño de la He iglesia. is the owner of the church. En esos días era una sola denominación. In those days there was one denomination. Y la sola denominación era apostólica del nombre de And Jesús. it was apostolic of the name of Jesus. Cristianos del nombre de Jesús. Christians of Jesus. Ellos no bautizaban en los títulos. They wouldn't baptize in the Ellos no titles. creían en ninguna otra cosa, They didn't believe in anything else. sino en Dios manifestado en carne. But in God Y que su manifested nombre in es Jesucristo. Christ. And his name is Jesus Y Christ. le dice, yo conozco tus And he obras says, I know your work y tu arduo trabajo, le and dice. your labor Amén. Y paciencia. and your patience. Amén. Y déjeme decirle una cosa. And let me tell you something. Esas obras no son para salvación. These works are not for salvation. Porque ninguno es salvo por obras. Because no one is saved by works. Nosotros somos salvos por la gracia y la fe en Jesucristo nuestro Señor. We're saved by the grace and faith in our Lord Jesus Christ. Hay gente que cree que si se golpea la espalda va a ser salvo. People believe that if they hit their back, they'll Que be si saved. caminan de rodillas hasta cierto lugar van a ser salvos. That if they go kneeled to certain places, they'll be Que si saved. dan más dinero a ciertos lugares van a ser más salvos. That if they give more money to certain places, they'll No, be Él saved. ya hizo el sacrificio por nosotros. He already made the sacrifice Él for ya us. pagó el más alto precio por He nosotros. paid the highest price for us. Nosotros somos salvos porque creemos en el único y verdadero Dios, Jesucristo de Nazaret. We're saved because we believe in the only true God. Por la sangre de Jesús. By the blood of Jesus. Las obras vienen después de que somos salvos. The works come after we're saved. Si usted es salvo, If you're saved, si usted ya se bautizó en el nombre de if Jesús, you're baptized in Jesus' si name, usted ya recibió el Espíritu Santo, if you've received the Holy su Spirit, nombre ya está inscrito en el libro de la vida. your name is written in the book of life. Amén. Pero ahora no nos podemos sentar en los laureles But now we can't sit on the sidelines y decir, ya soy salvo. and say, oh, I'm saved already. Allá que se vayan todos por allá, Everybody else figure it out. allá ellos verán. Over there, y'all. No, hermano. No. Cuando alguien te da algo When someone gives you something que vale mucho, that is tú valuable, estás muy agradecido. you're very thankful. Por eso el Señor dijo, al que más se le perdonó, ese ama más.
That's why the Bible says that those that are forgiven greatly love more. Yo no sé de usted, pero el Señor a mí me perdonó demasiado, I don't hermano. know about you, but God has forgiven me so much. Oh, ¿usted llegó con alitas a la iglesia? Maybe you showed up with ¿Usted angel llegó con wings. coronita a la iglesia? You arrived to church with ¿A a cuánto little les ha crown. perdonado mucho el Señor? How many have been forgiven by A God? mí me ha perdonado demasiado, hermano. God has forgiven Yo so no sé much. qué hacer para pagarle. I don't know what to do Yo to no pay sé him qué back. hacer para devolverle. I don't know what to do to pay him back. Aunque sea pagar por una gotita de su sangre. To pay back a drop of his blood. Ni todo el oro de este mundo Not even all the world's gold pagaría lo que él hizo por to nosotros. pay for what he did for Y el us. Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras And the Lord tells the church, I know your works. y tu arduo trabajo. And your hard and your labor. Le está diciendo todo eso porque así comenzó la iglesia, hermano. I'm saying all this because that's how the church began. Hermano Nelson, entre más los perseguían, Brother Nelson, the more they persecuted más us, Raquel, entre más mataban, the more they would fight. más crecía la iglesia. And the more the church would grow. Ellos hicieron, hermanos, catatumbas. They made catacombs. They Amén. made tunnels underground Para esconderse y esconder los hermanos de la persecución. to hide the brethren from persecution. Ellos se daban el pan el uno al otro. They would give each other bread. Ellos daban la vida el uno por They el would otro. give their life for one Ellos another. levantaban la iglesia con sacrificio, They lifted up the church with sacrifice, aún de sus vidas. even of their own Y lives. por eso le dice el Señor, yo conozco tu arduo trabajo And that's why the word says that I know your labor y tu paciencia. and your patience. Digan todos paciencia. Everybody say patience. Aleluya. Praise God. Eso es lo que nos falta hoy en día. That's what we're missing today. Después como que le está diciendo, ¿qué pasó con todas esas obras? Afterwards, he's like saying, what happened to all that work? Comenzaron tan agradecidos. You were so thankful. Comenzaron trabajando tan duro. You started working so hard. Les podían decir lo que le dijeran They could tell you anything. y tenían paciencia. And you had patience. ¿Aló? Pero pasó un tiempo But some time passed y ya nadie les puede decir nada. and nobody could tell you anything. Hermano, ¿me ayuda a recoger eso? Brother, can you help me pick that up? Que lo recoja esta hermana. Let that brother pick it up. ¿Aló? Ayer fuimos a una iglesia en Stockton, ¿sí o no? Yesterday we went to a church in Stockton, Y el hermano que nos atendió and the brother that attended us, nos dice, pueden usar el santuario, he said, you can use the sanctuary, pero cuando termine la conferencia, but when the conference is over, que quede mejor que como estaba. leave it better than what it was. Y si así nos enseñó nuestro pastor, He said, that's how our pastor taught que us. si encontramos un papel, That if we find a uno piece of diga, paper, ese papel es mío, we say that paper is mine, aunque no lo haya tirado usted. even though you didn't drop it. Hablé con el hermano pastor, I talked to the pastor. me dice, es que así nos enseñó el obispo, He said, it's because that's how the bishop taught el us, hermano Haney, Brother Haney, que la iglesia es de todos. that the church is of everybody. Y así éramos al principio, ¿sí o no? And that's how we were in the beginning. Ni nos dolía la rabadilla para recoger los papeles. It wouldn't hurt us to pick up. Hoy en día, Nowadays, ay no, can't do it. Can't do it. no queremos hacer nada, hermano. We don't want to do anything. Aló, Hello? hermano, vamos a pintar la iglesia. Brother, let's paint the church. Que la pinte allá Let them Giovanni. paint it. Giovanni can paint it. Ahí está el pobre Giovanni solito ahí. There's Giovanni doing it by himself. Tiene que venir la Chile a ayudarle. Ni Lourdes viene. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué pasó con las primeras obras? What happened to the first works? ¿Qué pasó con ese amor del comienzo? What happened with that love from Oh, the hermano, beginning? cuando yo me convertí al Señor, When I converted to the Lord, yo no hallaba qué hacer en la iglesia, I hermano. couldn't find what I could do in the Como church. mi especialidad era la escoba. My specialty was the broom. Era escoba specialist. I was a broom specialist. Y barría, hermano, hasta cuando ya habían barrido, yo iba detrás. And even after they swept, I would go behind them. Sweep. Pero han pasado 30 años But 30 years have passed, y todavía me encanta la escoba, hermano. and I still enjoy that. Le digo al that Señor, Señor, broom. que no se me quite el amor por la escoba. I say, Lord, don't ever let me fall. Para out que el of love. Señor no me tenga que decir como le dijo a Éfeso. Or for God to have to say like He ¿Qué, said to qué Ephesus, ¿Qué pasó con tu amor a la obra, con tu arduo trabajo? what happened to your love for the work? Me han dicho de todo, hermano. They've told me everything. Me han llamado como quiera. They've called me whatever they wanted. Pero le digo, Señor, manténme la paciencia. But I've said, give me patience. Para que no me tenga que decir como en la iglesia de Éfeso. So that He doesn't have to talk ¿Qué to me. pasó con la paciencia? What happened with the patience? Como la que yo tuve en la cruz del Calvario por ti. Like what I had on the cross for you. Dígale, Señor, ayúdanos en esta tarde. I said, Lord, help us this afternoon. ¿Cuántos dicen gloria a Dios Praise God. y a su nombre?
Aleluya. Yo siempre digo, prefiero quemarme que oxidarme. I always say I prefer to burn out than to rust Si out. usted deja su carro guardado en el garaje, If you leave your car in the garage, se le va a oxidar el motor, the motor is going to rust. se le va a quemar It's going to burn porque no hace nada. because it does nothing. Aló. Pero si lo mantiene bien aceitado But if you maintain it well oiled y trabajando. and working, Wow, el hermano Silva está manejando limusinas. Brother Silva is driving limousine. Me dice, hermano Rojas, la limusina que manejo tiene 625,000 millas. He said, brother, the limo that I drive has 625,000 miles. Nunca había oído de un carro con 600,000 millas, I hermano. had never heard of a working car with Dice, 600,000 miles. y camina como nuevo. He said, and it drives like new. Solamente lo mantienen bien aceitadito, They just keep it really well oiled, bien mantenidito. well maintained. Dice, y camina todo el día. He said, and it goes all day. Hay gente que está diciendo, es que estoy cansado ya de trabajar en la iglesia. There are people that say, I'm so tired of working Y at se church. empiezan a mirar todos arrugados, They hermano. start to look all wrinkled. Aquí no están, gloria a Dios. They're not here. No Ni vinieron hoy. They didn't even come. Se to- cansaron. They got tired. Se cansaron. Nacieron cansados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí. Déjeme decirle, si usted trabaja para el Señor, If you don't work for God, el aceite del Espíritu Santo the oil of the Holy lo va a Spirit mantener por millas y millas y millas hasta que venga el Señor por su will iglesia. maintain you until God comes for His church. Esta mañana me levanté a las 4:30 de la mañana. This morning I got up at 4 Me a.m. puse a orar, I got down to pray. me puse a estudiar esto. I got down to study Estuve this. mandando el orden del servicio a la otra I iglesia, was sending the order of service to the other church, llamando aquí y allá. calling here and there. Los hermanos me contestan, aló, pastor. Pastor, the brothers were Hay que answering, trabajar para el Señor. we have to work for God. Fuimos a ayudar We allá. went to help over there. Estamos aquí. We're here. Más tarde otra vez. Later on Y again. mañana vamos a seguir sirviendo al Señor. And tomorrow we'll keep Es serving el God. mejor trabajo del mundo, hermano. It's the best work Si of the usted world. trabaja para If Dios, you work for God, Dios le va a dar un gozo God will give you que joy. no lo va a dejar cansar. He will not let you grow Aleluya. tired. Y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. He says, I know your works, your labor and patience, Y que no puedes soportar a los malos. and that you cannot bear those who are evil, Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. and have tested those who say they're apostles, Y los has hallado mentirosos. and have found them liars. Has probado a los que dicen tener la doctrina sana. You have tried those that say they have that Pero doctrine. hoy en día, después de estas iglesias, hermano, But today, after these churches, el mensaje apostólico se empezó a diluir. the apostolic message was diluted. Roma empezó a tomar control Rome took control. y empezó a mezclar paganismo con cristianismo. It began to mix paganism with Pero habían Christianity. iglesias que se estaban parando en la verdad, hermano. There were churches that were stood on the truth. Ellos le decían a estos obispos de la iglesia, ponga un poquito de incienso delante de la estatua de César. They would tell the bishops, go and put some incense before the statue of Caesar. Y decían estos hombres de Dios, prefiero morir que pagarle al que me ha hecho tanto bien. And they would say, I prefer to die than to betray he who has paid me so well. Hoy en día la gente se está dejando llevar por cualquier cosa. Today people are being moved by so many Y things. Dios nos está hablando a nosotros. God is speaking. Tenemos que ser como aquellos hombres y mujeres de antaño, We must be like those men and women from old. hermano, que preferían morir They would prefer to die que cambiar la doctrina santa de un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo y hacer el nombre de than Jesucristo. to trade the gospel that is in Jesus Christ. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hallelujah. Hoy en día están aguando la doctrina, hermano. Today they're watering down the gospel. Antes ellos morían, hermano, por esta doctrina. Before they would die for this doctrine. Hoy les dicen, levante la manito y ya es salvo. Today they say, lift up your hand and you're saved. No, el Señor dijo, tienes que morir al pecado en arrepentimiento. The Lord said you must die to that sin and Tienes que bautizarte en agua en el nombre de you must Jesús be baptized in water in Jesus' name. y ser bautizado en el único nombre que salva And baptized in the only name that saves. y recibir el Espíritu Santo Receive the Holy Spirit. hablando en otras lenguas. Speak in another tongue. Porque el que no naciere de nuevo Because he who is not born no again puede entrar al reino de los cielos. cannot enter the kingdom of heaven. Párese firme en la doctrina, hermano. Stand firm on the doctrine. Hay muchos que están dejando entrar cualquier cosa a la There are iglesia. many that let anything come into church. No vamos a pelear con nadie. We're not going to fight with anybody. No vamos a ofender a la gente. We're not going to offend people. Pero sí vamos a vivir una vida
but we're going to live a life en la doctrina verdadera. the true doctrine. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, no le dé pena vivir en santidad. Don't be embarrassed to live in holiness. ¿Aló? Hay gente que se está pareciendo más al mundo que a la iglesia. There are people that are looking more like the world than church. Hay unas hermanas que se les acerca a la gente y dice, ¿usted va a la iglesia? There's some sisters that come up to you and say, Sí, you go to hermano. church? Wow, yo Wow, sabía. I knew you go to church. Hay otras que se le acercan y dicen, ¿usted va a la iglesia? There's some others that would say, you go to church? No parece. Doesn't look like it. Ay, santo Dios. Praise God. ¿A quién nos estamos pareciendo, hermano? Who are we looking like? ¿Al mundo o a Jesucristo? The world or Jesus? ¿De quién nos estamos enamorando más? What are we falling in love with? ¿Del more? mundo o de The Jesucristo? world or Jesus Christ? Cuando Jesucristo venga por la novia, When Jesus comes for por his la bride, iglesia, for the church, ¿cuál novia cree que va a llevar? what bride do you think he'll take? Aquella que está vestida de blanco, hermano. The one that is dressed in white, Sin arrugas, sin cosas semejantes. without a wrinkle. Vamos or a vivir para Dios. ¿Cuántos dicen gloria a We're Dios? going to live for God. Primera de Juan capítulo 4 verso 1. 1 John 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Hay gente hoy en día que no viene a la iglesia There are people today that don't come to church porque se quedan mirando al televangelista. because they stay home watching the televangelist. Ay, es que la sonrisa que tiene ese Oh, it's because that evangelista. smile he has. Es que cuando él le habla a uno, lo hace sentir en las It's nubes. because when he talks, it makes you feel like you're No, on the no. clouds. Yo quiero oír a uno que me haga poner los pies sobre la tierra, hermano. I want somebody that makes me put my feet Alguien on que the me ground. diga la verdad. Someone that tells me the truth. No alguien que me quite el polvito. Not someone that takes off the dust. Y cuando suene la And trompeta, when the trumpet me sounds, quede aquí. I stay Y here. cuando prenda la TV, And when I turn on the ahí TV, está el evangelista con la sonrisa. the televangelist is there with his smile. Wow, no hay muchos amenes hoy Not aquí. many ¿Qué amens pasó today. aquí? ¿Cuántos dicen gloria a I'm Dios? going to say, praise the Lord. En esto conoced el Espíritu de Dios. By this you shall know the Spirit of God. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carnes de Dios. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is Amén. God. En el verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Verse 4 says, you are of God, little children, and have overcome them. Porque mayor es el que está en vosotros. Because he who is you is greater Amén. Amén. Que el que está en este mundo. than he who is in the world. Ellos son del mundo. They are of the world. Por eso hablan del mundo. Therefore they speak Y as el of mundo the world. los oye. And the world hears them. Usted no es del mundo, You're hermano. not of the world. Usted es de Jesucristo. You're of Jesus. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Guardemos esta verdad. Compra la verdad y no la vendas, Buy hermano. the truth and do not sell it. Y luego le dice en el verso 3, In verse 3 it says, Apocalipsis 2:3, Revelation y has sufrido, and you have suffered, y has tenido paciencia, persevered, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, and have labored for my name's y sake, no has desmayado. and have not become weary. Esa es la clave, no desmayar. That's the key. Do ¿Cuántos not become quieren entrar a weary. la tierra How prometida? many want to go to the promised ¿Qué land? le dijo el Señor a Josué? What did the Lord say to Joseph? 1:7, mira que te mando que te I esfuerces command you to be strong y seas valiente. and to be valiant. No temas Fear not, ni desmayes, nor grow weary. porque Jehová tu Dios For the Lord your estará God contigo donde quiera que vaya. shall be with you everywhere No you go. desmaye, hermano. Do not grow No weary. desmaye, hermana. Do not grow No weary. desmaye de la doctrina. Do not become No weary of desmaye de la Do santidad. not become weary No of desmaye de servir a Dios. or weary of serving God. Dice gloria a Dios y a su nombre. Amén. Cuando uno ama a alguien, hermano, When someone loves somebody, no le importa lo que tenga que hacer por ese it alguien. doesn't matter what they have to do for No that le person. importa lo que tenga que sufrir. It doesn't matter what they have to say. Van a venir tiempos de cansancio. Times of weariness will Van a venir tiempos de hasta de desánimo, hermano. times sometimes of discouragement. Como Jeremías. Like Jeremiah, Entre más predicaba, the more he would preach, más lo metían al hoyo. the more they would send him to the hole. Más lo metían a la cárcel. The more they would send him to A, jail. a pan y agua. And bread and water is what A he veces said. ni eso. Sometimes not even that. Y él se cansó. And he got tired. Y en Jeremías 28 él dice, In Jeremiah 28 he said, por cuántas veces hablo, doy voces, grito, he says, how many times do I shout and give voice? violencia y destrucción.
violence and destruction. por la palabra de Jehová que me ha sido para afrenta. For the word of God that has come before O sea, me. cada vez que predico, He says, every time I preach, me dan más duro. they hit me harder. Me meten a la cárcel They put me into jail. y escarnio cada día. And I fall every Y en el verso 9 él dice, In verse 9 he says, no me acordaré más de ti, I will not make mention of him, ni hablaré más de su nombre. nor speak any more his Y, name. oiga, y no había acabado de decir eso And he had not even cuando finished the dice, sentence. no obstante, He says, but his había word en mi corazón was in my heart, como un fuego ardiendo, like a burning fire, metido en mis huesos. shut up in my bones. Traté de sufrirlo I was weary of y holding no back, pude. and I could not. Como que dijo, hasta aquí llego. It's like he said, I can't go anymore. Ya no voy al culto. I'm not going to service Ya anymore. no voy a predicar en la calle. I'm not going to preach in the Ya no street voy a anymore. hacer células. I'm not going to make a Ya no voy a servir a I'm Dios. not going to serve God Porque anymore. entre más lo hago, Because the more I do más it, cosas duras me caen. the worse it gets. No había acabado de decir eso. He hadn't finished saying Ya this. iba por la esquina de la iglesia He was at the corner of the church cuando sintió algo en sus huesos when he felt something. y dijo, ¿a dónde más iremos? And he said, where else? Si shall I go? solamente Él tiene palabras de vida If eterna. only he has ¿Qué words más of life. voy a hacer? What else can I do? ¿Qué más voy a hablar? What else will ¿Qué I más do? voy a predicar? Dele un aplauso al Señor Jesucristo si usted lo Give the Lord a cree. hand praise. En Gálatas 6:9 dice, no os canséis pues de hacer el bien, Galatians 6:9 says, be not tired of doing right. porque a su tiempo segaremos Because at your time you shall reap si no desmayamos. if you do not faint. Digan todos, a su tiempo. Everybody say, at your time. Ahora diga, pastor, pero ya llevo, diga los años que lleva en la Now say, iglesia. pastor, but I've been in 2 church. años. How many years? 2 years? ¿Cuántos años? How many years? 9, 9 years? 20. Oh, 10, 10 aleluya. years? Pero si ya llevo todos estos años en la iglesia. But if I've been in church all these years, No os canséis pues de hacer el bien, do not grow tired of doing right. porque a su debido tiempo, Because at your time, lo vuelvo a decir, a su debido tiempo. I'll say it again, at your time, No es cuando yo, hermana, it's not when I want. no es cuando nosotros queremos. Sister, it's not when we want. A su debido tiempo. At its time, Segaremos we shall reap si no desmayamos. if we do not grow weary. Así de que según tengamos oportunidad, So as long as we have opportunity, hagamos el bien a todos let us do good unto all, y mayormente especially to those a los de la familia de la fe. who are of the household of faith. Fuimos ahora con la hermana Soledad y la hermana de la hermana Soledad We went today with Sister Soledad and her sister, y fuimos a comer un taquito antes de venir porque estábamos mirando ya visiones. and we stopped to eat a Como taco Juan. before getting here because we were seeing visions. Y yo iba a pagar y ella me dijo, no, déjeme pagar a mí, pastor, And déjeme. I was going to pray. Y yo, hermana, I was pues, going to pay, and she said, no, let me pay. usted viene, acaba de llegar de Texas, viene invitada, ¿cómo nos va a pagar? I was like, you just got here from Texas. How Me am I going to let you dijo, pay? déjeme pagar, She said, let me pay. que Dios ha sido muy bueno conmigo. God has been too good to me. 20 años mi esposo un alcohólico 20 empedernido. years my husband was an Y alcoholic. 20 años oré por él In 20 years I prayed for him. hasta que Dios lo cambió. Until God changed him. Ahora es un tremendo hombre, dice. Now he's a tremendous. Yo estoy agradecida con Dios. I'm thankful with God. Años, 30 años oré por mi hermana Soledad. 30 years I prayed for my sister. Y cuando nos Soledad. encontramos le prediqué el evangelio. And when we came together, I preached. Y the ahora word. mi hermana Soledad está sirviendo a Dios. And now she's serving the Lord. ¿No cree usted que estoy agradecida con Dios? Don't you think I'm thankful with God? Déjeme pagar el burrito. Let me pay for that burrito. Hermano, no es cuando yo diga Brother, it's not when I say, a su debido tiempo. at its time, Segaremos we shall reap si no desmayamos. if we do not. Hagámosle el bien a todos, hermano. Let's do well unto everyone. Pero dice principalmente a los hermanos But de la it fe. says primarily to those of the Démosle un faith. aplauso al Señor Jesús. ¿Por qué está predicando esto, pastor? Why are you preaching this, Pastor? Porque el Señor ya viene pronto. Because the Lord is coming soon. Y muchos que trabajaban para Dios And many that preach for ya the se Lord cansaron de trabajar para el Señor. have grown tired of serving No se the Lord. canse, Do hermano. not grow tired. Cánsese de la novela. Get tired of the soap operas. La misma mentira de siempre. The same lies as always. La novela es para novela. Soap operas are to not watch them. Cánsese de la pintura. Get tired of paint, of makeup.
Que sal ya, que nos vamos. Espérese. Y ahí van en el carro. They're going in the car. ¿Aló? Cánsese de las modas de este mundo, hermano. Get tired of the styles of this Están world. esclavizados allí detrás. Slave behind all the styles. Cánsese de la música de este mundo. Get tired of the music of this world. Solo inspira rencor, rabia, Only inspires sexo ilícito, illicit sex, maldad. feelings, ¿Aló? wickedness. Cánsese de las cosas de este mundo. Get tired of the things of this world. No améis el mundo, Do not love the world. ni las cosas que están en el Nor mundo. the things that are of the world. Si alguno ama el mundo, If one shall love the world, el amor del Padre no está en él. the love of the Father is not Se in him. convierte en enemigo de Dios. You convert into an enemy Y of el the Lord. mundo pasa y sus deseos. And the world passes with the desire. Pero el que hace la voluntad de Dios, But he who does the will of God, hello, el que hace la voluntad de Dios, those that do the will of God, permanece para siempre. remain forever. No se canse de servir a Dios. Do not grow tired. Dígale a su vecino, no se canse de servir a Tell your Dios. neighbor, don't get tired of Despierte a su vecino y dígale, no se canse de Wake up servir a your Dios. neighbor and tell him, don't get tired of serving the Lord. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Amén. Verso 4. Verse 4. Y si llegamos hasta ahí llegamos. Pero tengo contra ti. But I have this against you. Primero le dice el Señor. First the Lord says, Así es en consejería también. it's like this in counsel. Y Él es el consejero. Primero le dice lo bueno. First he says the good thing. Y si has trabajado arduamente, You've worked hard. has tenido paciencia, You've had patience. has guardado mi doctrina. You have maintained my ¿Aló? doctrine. Amén. No has negado mi nombre, You have not denied my name. pero tengo contra ti. But nevertheless, I have against ¿Todavía you. crees en un solo Dios? You still believe in one God. ¿Todavía crees, o You por lo still menos believe. crees, Well, at least you believe en la santidad? in holiness. Todavía estás viniendo a la iglesia, You're still coming to church. pero tengo contra ti. Nevertheless, I have against you. Déjeme decirle, esta era una de las mejores iglesias del Asia Menor, Let me tell you, this was one of the best churches in Asia Minor, fundada por Pablo y pastoreada por Juan. founded by Paul and pastored by John. Y le dice, pero tengo contra ti He said, nevertheless, I have against you que has dejado tu primer amor. that you have left your first love. Señor siempre demanda volver al primer amor. The Lord always demands to return to your first En love. Malaquías le dice a los hombres que vuelvan a la primera mujer de su juventud. In Malachi, he said, tells the men to return to the woman of their youth. Y a nosotros nos está diciendo que volvamos a tener esa pasión que teníamos al principio por las cosas de Dios, To hermano. us, he's saying to have the passion we had for the things of Cuando God. Dios se arrancó del alcohol, When God took you from cuando alcohol, Dios te sacó de la when droga, God took you out of cuando drugs, Dios te sacó de los bailes paganos, when God took you out of cuando pagan Dios te dancing, sacó de la prostitución when God took you out of prostitution, y nos limpió con su and sangre he cleansed us with y his nos blood, dio vida and gave us cuando life estábamos muertos en delitos y when pecados we were dead and y estamos pleasures and tan sins, enamorados de Él, and we were hermanos, so in love with que him no sabíamos qué hacer that por we didn't know Él. what to do with him. Pero ahora mira que ese primer amor se ha apagado But now he sees that first love has y se ha fallen, convertido en una rutina. and it's turned into a routine. Hoy es jueves. Oh, today is Thursday. Ay, es día de ir a la iglesia, ¿no? It's the day to go to church, right? Vamos, pues, porque no hay está ese pastor texteándole a uno, Let's go because this pastor's always texting, llamándolo. calling you. Y después va uno el domingo And then you go on Sunday y no le cae ladrillo, sino rocas. and you get ¿Aló? rocks thrown at you. Vamos a ayudar ahí a barrer un poquito, aunque sea ahí, porque, ay, no. Let's help sweep a little bit because Ahí lo están molestando a uno. he's just bothering Lo all están the time. poniendo en la lista de las actividades Putting ahí. people on lists and activities. Aleluya. ¿Qué pasó con el primer amor? Dice. What happened to your first love? Se encontraron dos amigas después de 20 años. You remember two friends from 20 years ago. Ellas trabajaban, jovencitas salidas del high school. They worked as high school. Y le dice, ¿tú qué has hecho? And they said, what have you done? Y la otra le dice, oh, pues me gradué de esto y lo otro, ahora soy profesional. And one of them says, I graduated of this or that and I'm professional. ¿Y tú qué And haces? what do you do? Dice, yo soy ingeniera de hogar. She says, I'm a house engineer. ¿No trabajas?
You don't work? Oh, ¿cómo que no trabajo? What do you mean I don't work? Dios me ha dado un esposo y unos hijos God has given me a husband and que yo me children. despierto en la mañana dándole gracias a Dios. I wake up in the morning giving thanks to God. Trabajo todo el día I hasta la work all noche. day, even tonight. Feliz porque Dios me ha dado ese hogar tan hermoso. And happy because God has given me a happy home. ¿Y estás tan contenta por eso? And you're happy about this? Y la amiga le contestó, es que estoy enamorada de She él. said it's because I'm in love with him. Estoy agradecida con él I'm thankful with him por el hogar y por los hijos. for the home and my children. Yo le quiero decir una cosa, mi I hermano. want to tell you something, bro. Cuando uno está enamorado, When you're in love, no le importa nada. you don't care about anything. Aló. Hello? Cuando uno está enamorado, When you're in love, bueno, déjeme volver el cassette atrás. let me rewind the tape. ¿Se acuerda cuando se enamoró? Do you remember when you fell in love? Ahí le está dando codazo Susana Juve. They're elbowing each other back there. Hermano, no importaba lo que fuera, hermano. It didn't matter what happened La hora que fuera, or what time it was, lo que tuviera que hacer. what you had to do. Pero estaba tan You enamorado. were so in love. Pero han pasado los años. But the hours or the years have passed. El pelo se ha caído. The hair has fallen. La barriga ha crecido. The belly has grown. ¿Y qué pasó? What happened? ¿Qué pasó? What happened? Tengo contra ti, I have this against le you. dice el esposo a la esposa, The husband tells the bride que has dejado tu primer amor. that you have left your first love. Tenemos que volver al primer amor, We hermano. need to return to our first Amén. love. Yo sé que esto es una enseñanza, predicación, pero el Señor me ha estado hablando toda esta semana. Tenemos que volver al primer amor. I know this is a teaching, but God has spoke to me. We have to return to our first El love. Señor ya viene por la novia, The hermano. Lord is coming for his Y bride. si la novia no está enamorada, And if the bride is not in love, no va a haber matrimonio. there won't be a match. El esposo es Jesucristo. The husband is Jesus La Christ. novia es la iglesia. The bride is the Si church. la iglesia no está If enamorada, the church is not si in no love, está preparada, if it is not prepared, no se va a ir a las bodas del he will Cordero. not go to the wedding. En este día enamórese otra vez. Fall in love once Haga lo again. que tenga que hacer. Do what you must Dígale, do. Señor, Say, Lord, quita todo aquello que está impidiendo take away everything that's holding back. que mi amor por ti vuelva a renacer. My love for you. Yo sé que to aunque return. sea una persona va a agarrar este mensaje, Maybe just one person gets con it. uno que se levante se va a encender el fuego otra vez. Just one person Pero si dies. todos agarramos este amor otra vez, But what if we all take this si love todos again? decimos no importa si está haciendo And frío, we all say, I don't care if it's yo voy a volver a la oración. back to No prayer. importa si está cara la I gasolina, don't care if gas yo voy a is expensive. volver a la iglesia. Going to No church. importa lo que cueste hacer una célula. Yo voy a volver a abrir mi casa para la célula. I'm gonna open my No importa lo que me digan en la calle. I don't care what they tell Yo voy me a in church. volver a predicar la palabra de I'm Dios. gonna preach the word of God. Pero tengo contra ti But I have this against you. que has perdido el primer amor. That you've lost your Para first muchos love. la iglesia se ha convertido en un club social, For many, the church has turned into a social en un club, desfile de modas, a runway, en una religión seca. in a dry religion. Ellos tuvieron una gran relación con el Señor, They had a great relationship with the Lord, testificando y predicando. testifying in Grupos en la casa levantando obra del Señor. groups at home, speaking. Pero habían perdido todo eso, hermano. They lost everything. El Señor les dice, por lo menos ya no hacen las obras de los The nicolaitas. Lord said, at least you don't do the works of the Nicolaitans. ¿Sabe qué son los nicolaitas, hermano? Do you know who the Nicolaitans are? Era una filosofía que decía, ya aceptaste al Señor Jesucristo, There was a philosophy that said you accepted Jesus Christ, ya eres salvo. you're saved. Puedes hacer lo que You quieras, can do whatever you want, vivir como quieras. live as you want. Una vez salvo, Once you're saved, siempre salvo. always saved. Esa era la doctrina de los That was nicolaitas. the doctrine of the Amén, Nicolaitans. era Nicol, amén, del griego, hermano, que quería decir, yo tengo poder sobre mi vida. It came from the Greek word that said, I have power of my life. Y esa misma filosofía And that same philosophy se ha metido en la iglesia de hoy en día. has entered the church today. Nadie me puede decir nada. No one can tell me anything. Yo quiero vivir como yo viva la vida. I want to live as I want to live. Yo soy libre. I'm free. Amén. Soy salvo, creo en Jesucristo. I'm saved. I believe in Jesus Christ. Voy a ir al cielo. I'm going to heaven. Pero el Señor dice en su palabra, But the Lord says in His no word, entrará ella they shall not enter ninguna cosa inmunda, no
wicked or filthy thing, o que haga abominación y mentira, or that is an abomination, sino solamente, but only amén, los que están escritos en el libro de la vida, those that are written in the book of life, los que han lavado sus ropas those that have washed their por clothes, dentro y por fuera. the inside and out. Yo no sé de usted, mi hermano, I don't know about you, brother, pero yo quiero ir al cielo, but I hermano. want to go to heaven. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano? Why don't we Aleluya. please stand? Y catarabashaya. Yo estoy hablando lo que Dios puso en mi corazón. I'm speaking what God spoke to my heart. Dios me dijo, dile a mi pueblo He said, speak to que my people. yo sé que ellos entienden I know they que understand hay un solo that Dios, there is one un God, solo Señor, there is one Lord, una sola fe, one faith, un solo bautismo. one baptism. Pero algunos hasta eso los ha hecho orgullosos. But some have even been proud of Pero it. ve y diles But I'm here to say, que yo reconozco que trabajaron en un tiempo en la iglesia. I recognize that you worked in a time. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Your work in the Lord was not in vain. Pero lo que tengo contra ti, dice el But what I Señor, have against es que has perdido, is that you have lost. has perdido You have lost tu primer amor. your first love. Dice, arrepiéntete He says, repent y vuelve a hacer las primeras obras. and do your first works. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Si quiere venir al altar, está bien. Si ya no le gusta venir al altar, ya se acostumbró, está bien. Pero ¿se acuerda cuando usted venía al altar? Do you remember when you would come to the altar? ¿Se acuerda cuando no esperaba que el predicador terminara para ya correr al altar? Do you remember when you wouldn't wait for the Me acuerdo, hermano altar Jairo, call? hermano Jairo, cuando usted vino a la iglesia, Do you remember, Brother Hyder, when you came to church? no me dejó terminar. You didn't let me finish. Se arrodilló ahí donde está ese púlpito He kneeled right there where that pulpit y is. se entregó al Señor. He gave himself to the Lord. Así era yo, hermano. That's how I was. No esperaba que el predicador terminara I wouldn't wait for the preacher to finish para venir al altar. to come to this altar. Hermana Ana, ¿se acuerda cuando me entregué al Señor? Sister Anna, remember when I gave myself to No the veía Lord? la hora de recibir el Espíritu Santo, I hermano. couldn't wait to receive the Holy Lo Spirit. buscaba todos los I would días. seek it every day. Lloraba al Señor I diciendo, would cry saying, dame tu Espíritu Santo. give me your Holy Spirit. ¿Se acuerda cuando salíamos los sábados a evangelizar? We would go to Saturdays and Tocamos evangelize. todas esas puertas de Concord. Go through all those doors in Concord. En un año nos ganamos como 80 almas con el grupo de evangelismo. In 1 year, we won like 80 souls. ¿Se acuerda cuando comenzamos la obra aquí? Do you remember when we started the work here? No nos importaba manejar la ven 2 y 3 veces We didn't care to drive the van to para traerla llena de almas a la casa de Dios. to bring it full of souls No to nos the house of importaba God. hacer la actividad. We would do the activities. Trabajaba 10, 12 horas, hermano We Mariano. were 10, 12 hours. Pero ahí estaba listo para predicar la palabra de Dios. But there I was ready to speak. the word of Vigilias hasta las 5 de la mañana. God. Vigils until 5 a.m. Oraciones y ayunos de días. Fasting and praying for days. Tirados en la iglesia clamando a Dios por In almas. the church crying to God for Por la souls. salvación de nuestros For the familiares. salvation of our family. Pero han pasado los años. But years have passed. Todavía creemos en un Dios. We still believe in a God. Todavía creemos en un solo Señor. We still believe in the Lord. Todavía creemos en la santidad. We still believe in holiness. Pero has perdido el primer amor. But we've lost our first Has love. perdido el primer amor. You've lost your first love. Ya se te hace difícil arreglarte para el culto. It's difficult to get ready for Ya church. se te hace difícil venir a la oración. It's difficult to come to prayer. Hacer una actividad para Dios. To do an activity for God. Te he dado tanto, dice el Señor. I'm giving you so much, the Lord says. Di todo por ti. And all for you. Por eso tengo contra ti That's why I have a que has perdido tu primer amor. that you've lost your first love. Arrepiéntete Repent y haz las primeras obras. and do your first work. Si no, vendré a ti If I will not come to y you quitaré tu candelero de su lugar. and take your lampstand from Si its no place, te hubieras arrepentido. if you have not repented, Hoy es día de ponernos a cuentas con Dios. today it's time to fix our things with Hoy es God. día de decirle, Señor, We need to say to the Lord, tengo que recordar de dónde me I sacaste. need to remember where you brought me from. A uno lo sacó de la cocaína, When he brought us from cocaine, a otros de la morfina, others from morphine, a otros del alcohol, others from alcohol, a otros de la prostitución, others from